vos arrancás. ¿Cómo te va? Buenas noches. Porque generalmente vos arrancás, entonces Yo estoy arranco. esperando a que vos hagas un arranque. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Estamos para hablar de dos temas importantes que les vamos a presentar enseguida, pero quiero comentar primero la elegancia de mi compañero. Nuestra elegancia. De Perry Ellis. Sí, Él se vino muy formal hoy, no sé por qué. Pero yo estoy más de veranito, ¿eh? De hecho, vos asumiste ya ¿Ya? digamos, el estilo formal el programa pasado y ahora es como que volviste a un look veraniego. No, lo que sé pasa por es que qué. la semana pasada hizo un poco menos de temperatura que ahora, ¿verdad? Sí. Que estamos... Ahora volvimos a la normalidad. A la normalidad del calor del verano. Bueno, y quiero contarle a la gente que si quiere encontrar estas y más ropas, tienen que ir hasta el Shopping del Sol. Segundo nivel van a encontrar a Perry Ellis, que dicho sea de paso, para el Día de los Enamorados está preparando promos fantásticas que vamos a ir adelantando en el programa. Así que tienen que estar atentos. Segundo nivel del Shopping del Sol, lo mejor en prendas con Perry Ellis. Categóricamente. Bueno, Carlos, semana muy agitada para variar. El grupo Cartes no nos da tregua a los paraguayos. Entonces, vayamos por el principio, si me permitís, el jueves y el viernes recordamos los paraguayos el 28º aniversario de la Revolución Libertadora, que nos permitió vivir en democracia y decir todas las cosas que decimos. La ocasión sirvió para hacer muchísimos análisis de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los tipos, y también para convocar movilizaciones que tuvieron el simbolismo de mostrar que el país está en estado de alerta ante una situación que lamentablemente está siendo producida desde el gobierno, ¿verdad? Con sus aliados, para restablecer una forma de autoritarismo que creíamos ya superada. Y creo que digamos, los últimos días de la semana y las marchas que se hicieron el viernes a la noche le permiten a la sociedad paraguaya un cierto nivel de satisfacción sobre su propia capacidad de vigilancia acerca de lo que está ocurriendo. Es verdad, como estábamos diciendo, no hay que perder la capacidad de asombro, porque en definitiva ganan los autoritarios y hay algunos síntomas, ya que recordaste el 2 y el 3 de febrero, hay algunos síntomas bastante preocupantes que se están repitiendo en este gobierno. Esa intención de avasallar contra las instituciones, esa intención de concentrar el poder en el presidente de la República, esa intención demostrada desde el cartismo que existe un único líder, que es la única persona capaz de poder sacar a todo un país adelante, y por supuesto ese vaciamiento institucional que es bastante peligroso y un avasallamiento también que plantea el mismo grupo político a sectores de la oposición. Antes, en la época de la dictadura, veíamos constantemente cómo se criminalizaba a la oposición y bueno, de esta forma se lo sacaba de juego. Hoy el cartismo está reeditando esa forma de hacer política y es por eso tan preocupante estos signos que nos muestran que estamos muy mal y en un proceso de consolidación que podría ser muy dañino para nuestra democracia. Quien quiera ver y quien quiera darse cuenta, están ahí las situaciones para que las puedan observar y analizar desapasionadamente y preocuparnos, porque en definitiva creo que tiene que haber una respuesta política ante este avasallamiento que propone el cartismo aliado con Fernando Lugo y el equipo joven del Partido Liberal Radical Auténtico. Lastimero realmente la posición política de estos bloques que están apoyando a una persona que hasta hace poco llamaban tirano. Yo voy a mencionar dos cositas y después entramos ya a nuestros temas de hoy. Criminalización de la oposición, como decía Carlos, está probada más que suficientemente, estimados amigos, con la insólita denuncia del empleado público Luis Fernando Ganillas, acusando a la mayoría en el Senado de estar en una conspiración para asesinar al presidente de la República. Esto es digno de Nicolás Maduro, digno de Evo Morales, digno de Rafael Correa, de todos los paranoicos que se han eternizado en el poder, y además de estar vinculados con el Ejército del Pueblo Paraguayo, la organización terrorista que casualmente siempre sale cuando Cartes la necesita. Yo no sé quién está vinculado acá con quién. Podríamos decir también, Enrique, sobre el punto, nomás que por un lado se está dando paso a este proceso de criminalización de la oposición y por otro lado
un caso bastante llamativo en donde está involucrado el oficialismo de gobierno, digamos, el partido de gobierno no está siendo investigado por la Fiscalía. Hemos visto en la semana que muy poco o nada ha avanzado la investigación, es más, Del firmatón, de la falsificación. estamos hablando de falsificación, claro está, y además ya se propuso ahora recusar al fiscal que estaba investigando la causa para frenar este proceso de investigación. Sí, señor. Y después vamos a hablar del piraguereato, también revivido, pero enseguida, títulos, Carlos. Así es, estos son nuestros títulos aquí en la noche de Sin Límites. En Sin Límites, dialogamos sobre la educación y el panorama para el inicio de clases. Docentes reclaman mejoras salariales y cómo encontraremos este año la infraestructura en las instituciones. La dictadura regresa al Paraguay. La temperatura política sube. 2 hechos marcaron agenda: Bayo Cubas en la cárcel y la denuncia de atentado contra Cartes ante la Fiscalía por parte del oficialismo, presentando como prueba conversaciones por WhatsApp. Montaje o espionaje a legisladores opositores. Ahora, en Sin Límites, conducen Enrique Vargas Peña y Carlos Gómez. Ahí están los principales títulos en la noche de Sin Límites, hoy domingo, para compartir con toda la audiencia. Y hablando de compartir, quiero recordar a nuestros amigos de Hansel y Gretel que siempre nos acompañan y comparten con nosotros de primera con lo mejor en catering. Y además, recordarte a vos que nos estás viendo que si querés disfrutar de un 14... Buenas noches, Carlos, y a todos los invitados. ¿Qué tal el nuevo ambiente en la Contraloría? Estamos bien, estamos tratando de levantar la institución, estamos con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, ¿Estás con ABC o con Enrique? acompañando al Contralor Enrique García y al Subcontralor y bueno, tratando de cumplir el rol constitucional que tiene la Contraloría. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y de este lado también nos acompañan 2 sectores que son demasiado importantes y que supieron unir esfuerzos para construir una gran base de datos, que es uno de los puntos pendientes que nosotros tenemos desde el Estado propiamente. Saludamos a Carlos Brizuela, él es estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a vos y a Enrique. Bueno, Carlos, ustedes ayudaron en el proceso de la creación de una aplicación llamada GeoODK, ¿es así? Sí, así mismo, sí. Bueno, nos vas a explicar en un ratito en qué consiste y cómo están ayudando con esa aplicación a través del uso de la tecnología al Ministerio de Educación. Okay. También vamos a saludar al arquitecto Juan Fariña, él es director de infraestructura del Ministerio de Educación. Nos decía que está cumpliendo un mes en el cargo, así que vamos a tratar de tenerle un poquito de paciencia también con los datos que esta noche va a compartir con nosotros. Arquitecto, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Enrique y demás invitados? Muy buenas noches. Gracias por la participar. invitación. Bueno, Gracias. un mes en el cargo, ¿verdad? Sí, señor. Nuevito. Pero, ¿qué? ¿Te sorprendiste con la cantidad de datos que encontraste o no? No tanto porque yo soy docente, ¿verdad? Y así que conozco la realidad, le estaba diciendo ahí al compañero Silvio, y no me sorprende. Pero sí, ahora hay que tomarlo, esa vorágine de información con precisión y ver qué hacer y ayudar al ministro para salir de... Silvio, el jueves, después de hablar contigo en la Unión, en la radio, nosotros le llamamos al ministro Enrique Riera, que siempre, nos atiende muy bien él siempre, ¿verdad? Pero a mí me sorprendió una cuestión, después vamos a hablar del tema acuerdo, o sea, primero quiero entrar en tema infraestructura. Me sorprendió una cuestión. Enrique asumió en mayo de 2016 y estamos prácticamente llegando al año y nos dijo, Carlos, vos me corregí con las cifras si es que estoy equivocado, aproximadamente tenemos 2.500 instituciones educativas que están en condición, vamos a llamarla así, mejorable, para ser elegante, para que el término sea neutro. Honestamente me pareció que después de una revolución en el ministerio, donde la caída de la ministra se produce justamente por situaciones como esta, la cifra me parece escandalosamente alta. ¿Cuál es la valoración que hace la Federación de Educadores del Paraguay?
Yo creo que justamente cuando hablamos con Carlos y contigo por la unión, ¿verdad? Te había dicho que la emergencia educativa para nosotros como Federación Educadora del Paraguay es una estafa a la ciudadanía. Hasta hoy no se ha cambiado una teja y este 9 de febrero se cumplen 9 meses de la asunción de Enrique Riera. Los primeros llamados a licitación que se han dado fueron marcados por hechos de corrupción, Enrique, en el sentido de que todas las empresas que han ganado o han sido adjudicadas tenían algún pero, en el sentido de que una de ellas era proveedora de alimentos, otro era de un diputado de Paraguarí, la tercera empresa no poseía ningún tipo de experiencia en el ramo. Y después de que ustedes denunciaron y otros medios, bueno, el ministro de Educación se dio cuenta de que supuestamente eso estaba mal y se deja otra vez sin efecto y se vuelve a llamar ahora a otra llamada de licitación, que nosotros tenemos serios indicios de que otra vez están salpicados por hechos de corrupción, Enrique, que en determinado momento nosotros vamos a ir presentando todas las denuncias y todas las documentaciones para demostrar que eso es así, ¿verdad? Nosotros, lastimosamente, cuando se le miente tanto a la ciudadanía, pues uno ya desconfía, es difícil de tener la credibilidad y no creemos que esto se pueda dar en marzo nuevamente. Es decir, ahora le dije justo al ingeniero que cuando vos estés por llevar a cabo tu proyecto, va a terminar el gobierno de Horacio Cartes y nos vamos a quedar en la nada. ¿Verdad? Eso le estaba diciendo y ese es el concepto que tenemos. Pero ojalá que termine. No, creo que va a terminar. Arquitecto Fariña, esto que está diciendo Silvio es así de drástico, de terrible, porque, mira, él acaba de decir que transcurrieron 9 meses de la asunción de Enrique Riera, que terminaba reemplazando a Marta Lafuente, y no se ha cambiado una teja. Creo que es tiempo suficiente para poder por lo menos haber auditado cuál era la situación de las instituciones educativas a nivel país. ¿Qué información se tiene desde el Ministerio de Educación? No, yo creo que a lo mejor el compañero le falta algunas informaciones, ¿verdad? Pero un hecho emblemático como muestra, ¿verdad? Es el Colegio Nuestra Señora de la Asunción, que cayó el año pasado y ahora está prácticamente en un 90% a terminar, en Asunción. Eso acá sobre la calle Venezuela, acá, sí, sobre la avenida Venezuela, que está a punto de terminar. Y fue uno de los cuyos pabellones en el edificio viejo había caído el techo, el corredor, creo. Sí. Así es. O sea, en cuestiones puntuales ustedes intervinieron. Sí, el ministerio sí. Y ese es una mejora, una intervención directa del MEC. Pero Silvio, perdón, Juan, Sí. perdón. Sobre Una cosita, te interrumpo por una pequeña cuestión. Sí. Pero tenemos 2.500 en frase del propio Enrique. No, también hay otros. Yo di eso como ejemplo en Asunción. Después, en varios departamentos tenemos varios proyectos en ejecución y algunos están, digamos, en este paquete llamado a licitación de las 676 instituciones. ¿Qué pasó con ese llamado a licitación? Porque Silvio fue muy categórico al decir que existieron indicios de corrupción. No sé si estás inmiscuido propiamente con eso porque estás recién llegado al cargo. Claro. Pero en la semana también Enrique Riera nos decía que hubo una conspiración prácticamente entre los empresarios y la clase política para frenar adrede ese proceso y que el Ministerio de Educación no pueda presentar ningún logro. Claro, eso yo no estoy muy... digamos, no tengo mucha información al respecto porque cuando asumí yo ya se estaba en pleno llamado de licitación este segundo paquete ahora, que está en pleno estudio y yo creo que en estos días termina el estudio. Y seguramente si el ministro dijo eso, ha de ser así, que por algo se embarró y se tuvo que anular. Y es lo que dice el compañero Piris también. Pero, perdón, Juan, no quiero dar vuelta y pido disculpas por insistir un poquito contigo. Voy a dar por sentado, yo lo que siempre le digo a Enrique Riera y ahora te digo a vos, es vamos a hablar con estadísticas, porque si no hablamos con estadísticas, da la impresión de que se puede cubrir el total con un árbol, el bosque. Claro. 676 escuelas, sobre 8.000 escuelas. Juan, convengamos
que es menos del 10%. Así sea, mismo. Pero te doy algunos datos de obras en ejecución por departamentos. En Concepción, 27 locales intervenidos. En San Pedro tenemos 36, en Canindeyú 22 locales en este momento. Después sigue, tenemos en Asunción, Cordillera, tenemos 2 locales, en Canindeyú 3 y a punto de ser, ¿verdad?, que ya fueron adjudicadas las empresas en Limpio, el Colegio Nacional San Jerónimo, San José, Colegio Nacional de Lambaré, ¿recuerdan? Ese fue... Un caso ese emblemático marcó. también. Sí, ese ya está concluido, ya está terminado. Y Santa Lucía de Itacuré. Bueno, yo quiero ir un poco con la Contraloría, después tenemos que hacer la primera pausa de la noche, pero la Contraloría estaba compartiendo datos estadísticos demoledores para los municipios y las gobernaciones, porque hay que recordar que lo máximo que podemos reclamar al Ministerio de Educación es el proceso de fiscalización, del cual son parte con la Contraloría y con otros órganos de control. Creo que está también la Auditoría del Poder Ejecutivo, que en algún momento también ingresó a este proceso. Por eso es que quiero ir con la representante de la Contraloría que nos acompaña esta noche, porque 92 que no rindieron FONACIDE, 108 que no rindieron royalties, 10 informes rechazados. Parte de las estadísticas que se compartieron en los medios de comunicación, licenciada Fernández, ¿qué nos puede contar a grandes rasgos sobre estos datos de ejecución presupuestaria para municipios y gobernaciones? Bueno, en verdad que desde la Contraloría venimos trabajando arduamente para que los organismos y entidades del Estado, los municipios y las gobernaciones rindan sobre las transferencias que reciben en concepto de este fondo, de los recursos del FONACIDES. Tenemos datos, por ejemplo, al 1 de febrero, que es el dato estadístico que estoy teniendo acá, en cuanto a las gobernaciones de rendición de cuenta de FONACIDE, presentaron 16, uno a esa fecha no ha presentado, o sea que equivale a un 94% de presentación de rendición de cuenta que se recibe en la Contraloría y que posteriormente se analiza o posteriormente es sujeto de una auditoría. Sí. O sea que esa es por la recepción, en ese momento se hace una verificación previa, pero muy analítica, muy fugaz. Posteriormente eso, la unidad a cargo verifica con detenimiento y con base a esa verificación, entonces surgen actividades de control o surgen auditorías en este caso, en esas gobernaciones o en esos municipios. En el caso de los municipios, de los 250 municipios que tenemos actualmente, a esa fecha presentaron 175, que equivale al 70%, 72% no presentaron y 3 de las rendiciones de cuentas fueron rechazadas por la Contraloría. Ahora, ¿estas cifras son positivas, negativas? ¿Qué valoración hace la Contraloría en porcentajes? Porque hemos visto en años anteriores donde ni siquiera se llegaba al 50%. Bueno, cuando nosotros iniciamos esta actividad, que fue en el año 2000, la ley se promulgó en el año 2012. Sí. Bueno, la Contraloría inició su tarea de control, prácticamente el primer informe que emitió fue en marzo del 2014. A esa fecha solamente y prácticamente sin entrar a hacer un análisis profundo, teníamos aproximadamente 35% de presentación de estos informes. Hoy estamos hablando en cuanto a gobernaciones del 94% y de municipios estamos hablando del 70%. No obstante, todavía no hay una conciencia por parte de los gestores de la obligación de rendir cuenta y de rendir cuenta en forma oportuna y como corresponde, porque ustedes saben que estos recursos son recursos pero muy sensibles. Entonces, ¿por qué? Porque está destinado para la educación. Claro, totalmente. Carlos, a la vuelta de la pausa te quiero comprometer a la respuesta de si ustedes se sienten utilizados para una campaña de marketing del ministro Riera en el programa que hicieron. Pero contestame a la vuelta de la pausa. Okay.
Continuamos aquí por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites. Bueno, y seguimos debatiendo sobre infraestructura en la educación. Recuerden ustedes que en teoría el 23 de febrero tendrían que reanudarse las clases, tendría que iniciar el año lectivo. Aunque eso está en veremos por un problema que también tiene el Ministerio de Educación con los sindicatos. Y ya que está Silvio Piris con nosotros, lo vamos a hablar en un ratito. Pero primero, en estos primeros bloques queremos ocuparnos de la infraestructura que también está en rojo a nivel país. Y antes de la pausa estábamos preguntando justamente qué hacen los municipios y las gobernaciones con los fondos que reciben por parte del gobierno central para intervenir en infraestructura. Esas escuelas que caen, los techos, las paredes rasgadas. Y por supuesto, bueno, todos esos problemas de infraestructura que a diario son parte de la queja que ha movilizado también en su momento a la ciudadanía. Enrique, contigo. Sí, Carlos, te estaba diciendo antes de la pausa que me gustaría saber si ustedes, aparte de la solvencia técnica que han mostrado para plantear la app que está a disposición ahora, ¿no se sienten un poquito usados por el Ministerio de Educación para decir sí, estuvimos con los estudiantes y qué sé yo? Porque quiero hacer esta introducción para que vos me contestes. Quiero recordar que la caída de Marta Lafuente y la asunción de Enrique Riera se producen en las circunstancias de una movilización estudiantil y que supuestamente el estudiantado iba a tomar un rol protagónico en la fiscalización de la infraestructura. Ustedes trabajaron en la app, en la cuestión técnica y compañía, pero aunque Juan se enoje conmigo, yo tengo que decir, los resultados son escasísimos. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes? En cuanto a la pregunta de sentirnos utilizados, yo diría que no, porque nosotros, los compañeros de la facultad, nos sentimos, la idea surgió justamente de esas protestas de los estudiantes, de que los edificios, las instituciones educativas se caían los techos, las paredes rasgadas. Y nosotros con la idea de la aplicación buscamos comunicarnos con el ministerio, ¿verdad? Para hacer como un convenio, justamente es un convenio entre la Facultad de Ingeniería y el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, al ir al ministerio, ¿verdad? A buscar, digamos, ¿por qué nos vamos al ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen, digamos, los planos de las escuelas, y para que nosotros podamos hacer un relevamiento de las escuelas necesitamos los planos, ¿verdad? Y además que la aplicación necesita de un croquis, vamos a decir, que serían los planos en sí, ¿verdad? Entonces, ese plano nos sirve para ubicar las aulas, enumerar las aulas y poder, digamos, hacer el relevamiento de las patologías, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué porcentaje? O sea, ¿ustedes ya repartieron la app? Sí, ya hicimos la entrega oficial al ministerio. ¿Cuándo fue eso? El 16 de enero. Ahora enero. Enero, sí. Claro. ¿Y ustedes tienen ya algún retorno de, digamos, porcentaje de relevamiento hecho o no? La verdad que no, porque nosotros, una vez que entregamos la aplicación, con los informes de las escuelas que pudimos relevar, ya nos sentimos un poco más tranquilos, digamos, ya que cumplimos con nuestra misión, digamos, de entregar la aplicación, que era lo importante, ¿verdad? Entregar al ministerio y que ellos se encarguen digamos, de distribuir la aplicación con ayuda nuestra, digamos, explicar, enseñar a los técnicos. Te hago otra pregunta entonces, sí, para entender. ¿La aplicación tiene que usarla los estudiantes o los técnicos del ministerio? Yo digo que tenés que tener un conocimiento técnico un poquito más que básico, digamos. Entonces, los estudiantes en sí, del colegio, digamos, creo que no van a tener la capacidad. O sea, son los técnicos del sí, ministerio, los que están bajo sí. FAM. Claro, porque las mediciones pues se hacen técnicamente. Sí. Sí. ¿A cuántos le entrenaron? Nosotros no. Los estudiantes de la facultad todavía no. ¿Por qué? ¿Juan a cuánto? Perdón. O sea, sí, no, yo por lo menos no, ¿verdad? Pero él hizo el desarrollo de la aplicación. Según sí, lo que me dijo, eso, o sea, una comunicación con el arquitecto, me dijo que uno de nuestros compañeros ya fue a explicarle a unos cuantos técnicos, ¿verdad? O sea, la verdad que no sé cuándo. Esta semana hablé con él y no podía, y uno de los compañeros que ayudó en el proyecto fueron a 12 profesionales
en mi oficina hicieron. Vos Claro, sabés, esta semana. Juan, esta semana. yo, como te dijo Carlos, yo no quiero crucificarte. Te juro que o sea, no. Perfecto. Pero yo tengo que decirte que a mí me parece, perdón, un ratito, ¿sabes la impresión que tengo? Que es improvisado, así nomás. O sea, imagínate vos, se hace una app, se le pide a los estudiantes que hagan la app. La app no se reparte sistemáticamente, sino que ¿cuántos técnicos están hoy acá en el ministerio? Jessy, vení vos, Carlos, Silvio, yo voy a mi escritorio, vamos a juntar un ratito para que un estudiante le muestre a 12. Pero hay 8.000 instituciones educativas. O sea, Juan, disculpame, será. Vos sabés que no te voy a pedir que compartas nada, perdón, voy a decir esto. No quiero que compartas lo que voy a decir. Yo estoy harto del marketing del Grupo Cartes, harto. Puro marketing, nos vamos todos en marketing. Sí, hicimos una app. ¿A cuántas personas le diste la app? A 12. Sí, vamos a hacer una emergencia educativa. ¿A cuántas escuelas arreglaste? 100. Sobre 8.000. ¿Sabe cómo se llama eso? Marketing. Es para sacar el aviso. Mira qué buena es Soledad Núñez. Mira qué bueno es Enrique. No nos vamos a ninguna parte. No pasa nada, perdón. No pasa nada. Hablá si querés, puteame, decime lo que quieras. No. Bueno, a partir de lo que ayudaron la gente de FIUNA, ellos hicieron relevamiento a 10 instituciones, que es lo que entregaron, y más la aplicación. Y en realidad se buscó alternativas ya a la semana de cuando ellos entregaron la aplicación, consulté con él no podía, quien podía entrenarnos, consulté con otro compañero y finalmente uno en la semana se ofreció y fue a la tarde, Enrique. Entiendo que entre el tiempo que ellos entregaron y dentro de esta vorágine de información y de problemas que hay en el ministerio a pocos días de inicio, seguramente no es el resultado deseado, pero hay por lo menos buena intención porque es una aplicación muy sencilla, no es muy complicada, pero se requiere de algún conocimiento técnico para... Silvio, ¿qué le podemos reclamar en todo esto que estuvimos conversando con el representante de infraestructura del Ministerio de Educación al MEC propiamente en todo este conflicto? Porque como sabemos, el MEC no maneja un presupuesto o un rubro para infraestructura. Si bien puede utilizar el Fondo de Excelencia, si bien puede utilizar parte de FONACIDE que le corresponde al Poder Ejecutivo, el dinero en realidad, aunque mal distribuido, creo que en eso vamos a coincidir, lo tienen los municipios y las gobernaciones. ¿Qué le podemos reclamar al Ministerio de Educación en todo este proceso? Yo creo que, yo coincido con Enrique, sí, mucho marketing, mucho bla bla, pero hasta hoy no tuvimos nada. Es decir, si tomamos el documento del arquitecto, te puedo demostrar que el 0,1, el 1% de las 675 o 76 escuelas que se tenía programado reparar están... No sé si se van a entregar, el arquitecto mencionó Nuestra Señora Asunción. Sí. El resto están todos en proyectos, en adjudicaciones, no tenemos nada. Y a nosotros nos parece la falta de predisposición en el sentido de que aquí no le quiero llamar inútil al ministro, no quiero ser tan grosero hoy, pero la falta de voluntad política, la falta de transparencia con los municipios, acá es una impunidad total, en el sentido que ahí, no sé, acá la compañera de Contraloría está diciendo cuánto presentaban, pero nosotros no tenemos la certeza si esos documentos reflejan la realidad. Tenemos que llevar a una auditoría, porque te recuerdo que algunos intendentes se compraron estancias por fondos de FONACIDE, otros construyeron baños en el departamento de Guairá, un baño que dejaba mucho que desear, figuraba 40, 50 millones y no llegaba a 1,5 millones, ¿verdad? Pero lo que a nosotros nos preocupa es que todos esos intendentes son protegidos nuevamente por el cartismo, ¿verdad? Y esos son los primeros que salen con el tema del recutú, que se encargan de juntar la firma de los muertos, de los menores, de los presos. Y acá la impunidad es lo que nos está por matar, Carlos. ¿Sí? La impunidad. Entonces no podemos salir adelante.
Y otra cosa que me preocupa, Riera se pasa cambiando, la que el arquitecto hace un mes que asumió. ¿Y qué puede hacerse cargo en un mes, después de 8 meses de ineficiencia, es decir, de ineptitud de parte del gobierno, de parte del MEC? Es decir, el arquitecto no tiene la culpa de nada. Enrique le está consultando y él casi no sabe nada de lo que está manifestando porque entró recién y se está interiorizando recién el tema. Y así sucesivamente vamos a llegar al 2018 y no vamos a tener prácticamente nada. Claro, pero a ver, al Ministerio de Educación, ¿qué es lo que propiamente le podemos reclamar? El proceso de fiscalización y de acompañamiento, ¿verdad? Porque transparencia. Los que ejecutan las obras son los municipios y las gobernaciones. Pero el que da el aval es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, Sí, claro, la microplanificación que le llaman. Transparencia necesitamos. Acá nosotros tenemos denuncia que Hugo Velázquez y otro grupo se pelean por el tema de las licitaciones. Sí. Que la primera vez que saltó a la luz todos los hechos de corrupción fue porque el diputado Hugo Velázquez, eso es lo que denuncia la gente, él pasó la información, mira, fulanito le adjudicó a tal fulano que no tiene ningún tipo de experiencia, fulano existe tal hecho de corrupción, porque las empresas vinculadas al grupo de Hugo Velázquez no ganaron, entonces así estamos, no quiero ser la malo, situación. No quiero ser malo, pero tengo que agregar un dato. No quiero ser malo, pero tengo que agregar un dato, Carlos. El señor Cárdenas de Lambaré tenía la protección de Hugo. Tenía la protección de Hugo Velázquez. Claro. O sea, el ejemplo que citó Silvio de la protección política que llega desde el Ejecutivo, desde el Palacio, es el caso Cárdenas. ¿Y quién presenta el viernes, Carlos, la recusación contra el fiscal? Del fiscal del falsificatón? Cárdenas. Roberto Cárdenas. Y son ellos los que se encargan de todo el día de alzar. Es decir, Zacarías Girún, volviendo al tema del almuerzo escolar. Nosotros en Itapúa, yo soy itapuense, en la gobernación de Itapúa, Enrique Carlos, 7.800 guaraníes vale se adjudicó el plato del almuerzo escolar. En Ciudad del Este es 15.700 guaraníes, yo no sé cuál es la diferencia, no sé, no conozco, ¿verdad? El menú, pero la otra vez hace 8 días me fui en Ciudad del Este y me dijeron que están, es decir, los menús que se determinan que cada día se tienen que dar y un día se le tendría que dar lo que se denomina un bife de tilapia, algo así, se encuentra con un bife de carrero, y por eso le denominan a Sandra Doña Tilapia, ¿verdad? Pero, en el sentido, el que está engordando con eso es Javier Zacarías. No sé si vieron la foto que se publicaba el viernes, Javier Zacarías en la misa. Bueno, no, vos sabés que se excedió de peso. Sobre este tema nomás, ¿verdad? Porque creo que está bien explícito cómo es el esquema. El esquema es un esquema que funciona porque existe impunidad. Entonces yo quiero trasladarle la pregunta a la licenciada porque aquí hay responsabilidad de la Contraloría. La Contraloría es la que tiene que entrar a auditar todos estos procesos. Yo le pregunto, licenciada, el proceso de fiscalización por parte de este organismo, ¿cómo se da? O sea, ustedes piden papeles, analizan los papeles, hacen controles in situ, se van a probar las comidas, se van a probar la calidad de las obras, porque como se dice, el papel muchas veces aguanta todo, ¿verdad? Bueno, nosotros, como les dije, verificamos rendiciones de cuenta en su forma. Sí. Esa es una primera verificación. Esa verificación, hay compañeros que trabajan en gabinete, si hay necesidad, entonces se va y se verifica. Por ejemplo, ahora en el 2017, que acabamos de iniciar el año, tenemos más de 10 reportes de inicio de hecho punible de varios municipios, de varias escuelas. Por ejemplo, tenemos de Embocayatí del Guairá, General Morínigo, 3 de Mayo, Upejú, General Delgado, Yataití del Guairá, Paso Yobay, Buenavista, RI 3 Corrales, Municipalidad de Tabaí. En cada uno de estos municipios, los compañeros que están abocados en la parte de obras públicas o de municipalidades, porque yo no soy la directora a cargo del control de las municipalidades y de las gobernaciones. Sí. Mi dirección lo que hace es consolida la información que hacen todas las otras áreas. Pero están compañeros que están trabajando y en este caso ya con esta nueva administración se han presentado inicio de hecho punible, que ya está a instancia del Ministerio Público, que es la que tiene que profundizar en este caso el organismo que tiene que profundizar. Que tiene que hacer la investigación. Exactamente.
Nosotros tenemos convenio mediante, emitimos reporte, índice 8 punible, y esos reportes son comunicados a la unidad del Ministerio Público. Anteriormente también hemos reportado índice 8 punible. Hay casos y casos, inclusive los informes están publicados en la página web de la Contraloría. Podemos hacer una tesis de todas las irregularidades que eventualmente la Contraloría detecta, solamente que muchas veces la Contraloría no tiene tampoco el acompañamiento a lo mejor que pudiera hacer conocer el trabajo que está haciendo. Un problema que tiene también la Contraloría, y que esto lo ha denunciado el propio Contralor, es una falta total de recursos humanos. A eso iba. Por ejemplo, ustedes saben que hay municipios, estamos hablando de 250 municipios. La mayoría de ellos son de lugares distantes o lugares en donde para poder trasladar a los funcionarios de la Contraloría necesitamos combustible, necesitamos viáticos. Cuando uno tiene limitaciones en esos rubros, por más de que tenga un plan de auditoría, muchas veces se ve limitado para cumplir ese plan. Ese es el problema mayor muchas veces que tropezamos, que los recursos, o por lo menos tenemos que administrar, porque no solamente el trabajo que hace la Contraloría es la de verificación de los recursos del FONACIDE. FONACIDE otra vez es una franja y lo que llega a los municipios y a las gobernaciones son el 30%. Sí. Está esa otra franja del 70% de estos recursos que va para los fondos para la excelencia, y están el 28% que es la que distribuye el Ministerio de Hacienda a otros organismos y entidades del Estado. Gladys, perdón, ahí volvemos. Yo quiero trabajar con estadísticas, si me permitís. Acá dice en un material del diario ABC firmado por Gustavo Ortiz que en 2013 las autoridades municipales y gobernaciones recibieron en FONACIDE 351 millones de dólares. Primera pregunta, ¿es correcta esa cifra? Acá tengo la cifra desde el 2012 al 31 de diciembre del 2016. ¿Cuánto fue el total? Si me permitís, te voy a... Porque después te quiero decir una cosa cuando me digas el total. Es mucho dinero, es muchísimo dinero. Espera. Pero además la ley está mal configurada, después vamos a hablar de eso también. Eso enseguida. Total transferido son, estamos hablando al 31 de diciembre del 2016, sí, de 1.643 millones de dólares. Bueno. 975.364. Espera un momento. A ver si estoy escuchando bien. 1.050 millones. 1.643 1.600 millones de dólares. Millones de dólares. Así es. Y tenemos 2.500 escuelas que se quedan a pedazos y el resto va ahí nomás. Disculpame, Gladys. Con todo respeto, yo sé que ustedes recién están entrando en la Contraloría, pero acá se tienen que ir presos todos. Con esta cantidad de Porque dinero. con 1.600 millones de dólares hacemos 2.000 escuelas 0 kilómetros de lujo. Derribamos todas las que tenemos, sí, y hacemos de nuevo pero todas. de lujo. Entonces, como estaba contando Silvio, te termino nomás la idea porque quiero plantearte una idea. Como estaba contando Silvio, claro, con 1.600 millones, por supuesto que se compraron estancias y departamentos. Roberto Cárdenas hizo un edificio de 6 pisos, pero nadie está preso. Y las escuelas están caídas y nadie está preso. O sea, mira, yo no necesito ser Sherlock Holmes, ni detective, ni fiscal, ni un carajo, perdón, para saber que si vos pusiste 1.600 millones de dólares y tus escuelas están todas en ruina, alguien robó la plata. No hay que ser mago para eso. Bueno, debo aclarar que esos 1.643 millones de dólares es el total transferido por la entidad binacional Itaipú. De eso el 30% se distribuye, que es totaliza enorme, en guaraníes 500 1.290. millones de No, claro. 500 millones por ahí, sí. Aproximadamente. Bueno, igual es una locura. Pero por favor, son 16 dividido 3, perdón, acá tengo mi calculadora. 5. Son 5.000. Espera, escribí 200.000 dólares. No No, mucho más. Con 250, 500 millones de dólares.
Son 533 millones de dólares. 250.000 dólares por institución, vas a construir, no sé, una universidad de 5 No, por pisos. eso, de 20 pisos. Pero por favor, ¿entendés? O sea, entonces, Gladys, algo también falla en Contraloría. No le digo a Enrique García, ni a vos, digo, porque ustedes están viniendo antes, pero chica, si vos tenés 500 millones de dólares para poner en los colegios y no se fueron a los colegios, vamos, yo quiero que se vaya preso, mucha gente quiere que se vaya a la cárcel. Pero eso no depende de la Contraloría. No, pero por lo menos... La Contraloría hace su trabajo de control, para eso están los organismos jurisdiccionales, para eso están el Ministerio Público, están otros organismos competentes. La Contraloría reporta en la medida que va haciendo su trabajo y entonces en ese caso, cada quien con su rol, el Ministerio Público... Con razón. Como hablamos ahora que ya con esta administración y solamente en el año 2017... se ha remitido al Ministerio Público más de 10 reportes de inicio Sí, pero 10 sobre 250. Pero estamos iniciando, Enrique. Con razón Estamos que en Javier enero. Zacarías quiere el recutú a muerte, pero a muerte quiere el recutú. Pero con razón. Pero por favor. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. A la vuelta queremos hablar, o yo por lo menos quiero plantear el tema de la modificación de la ley de FONACIDE, porque recordarán ustedes que a instancia del Congreso se modificaron algunos artículos, pero para beneficio de los corruptos no se ha incluido una cláusula penal en la ley, que era parte del reclamo que plantearon en el Senado por lo menos, pero que en la Cámara de Diputados, oh sorpresa, no corrió. ¿Por qué será? Bueno, ¿Quién controla, ¿quién controla la Cámara de Diputados? no, claro, pero después de conocer todas estas cifras saben por qué, cuánto dinero se está manejando y por ende por qué se quiere mantener esa capacidad de control de semejantes recursos. Y Una despu- pausa y estamos de vuelta. Y después tenemos que escuchar que Carte es transparente. Pero por favor. Porque es cierto. Bueno, seguimos en vivo por las pantallas de Red Guaraní y yo quiero recomendarte un aliado que en serio nos ayuda para poder disminuir todas las tensiones. Una semana con muchas tensiones en realidad y para eso tenemos a una aliada perfecta. Estamos hablando de la almohada vibratoria terapéutica Jack. Esta almohada que elimina las tensiones nerviosas, quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea. La podés utilizar, como siempre te indicamos, debajo de los pies, en la espalda y en cualquier parte del cuerpo. Si te interesa, podés agarrar el teléfono, anotar este número y el lunes hacer tu consulta sin ningún problema. 522-610, gracias a Dismar, Salud y Cultura, que nos acompaña siempre aquí en Sin Límites. Bueno, estábamos en una discusión con Carlos acá y con todos nuestros invitados, que es la siguiente. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la responsabilidad? Pues, yo le felicito a Carlos Brizuela acá presente y le digo excelente trabajo, compañero. No hay nada que discutir. Ahora, atender el grupo Cartes lo que hace. Y digo el grupo Cartes porque ¿quién es el gobierno? Bueno, atender lo que hacen. Los chicos de Fiuna hicieron una excelente app para poder fiscalizar la escuela para la microplanificación. Para poder captar los datos. Exacto. ¿A cuántas personas se le dio la app? A 12. O sea, Juan, yo sé que esto no es tu culpa, pero discúlpame, esto es un chiste. ¿Entendés? Es un chiste para decir, no, mira qué bien, nosotros estamos ya trabajando tecnológicamente. Pero ¿cómo vas a estar trabajando tecnológicamente si tienes 2.500 escuelas en ruina? Y le digo a la Contraloría, a ver, momentito, 534 millones de dólares de FONACIDE para construir escuelas y no tenemos ni una escuela construida. Le preguntamos a Juan, ¿cuántas escuelas construidas tenemos, Juan? Con mucho orgullo él dice, y no tengo nada que discutir, una, Nuestra Señora de la Asunción. Juan, con todo respeto, ¿crees que me desmaye? No, pero hago esa aclaración. Una en Asunción y 96 en total. Pero tenemos 8.000. Claro, sí, bueno. sí, es cierto. ¿Entendés? Tenemos 8.000. Nos están farreando de todos lados. No, yo disiento contigo en el enfoque. Yo no discuto que el presidente de la República ha montado un esquema de impunidad que abarca incluso al Ministerio Público y en su momento también a la Contraloría. Espero que ahora que haya cambiado de autoridades eso también se haya ido de la Contraloría. Pero acá los responsables principalmente, los que tienen el dinero son los intendentes y los gobernadores.
La pregunta tiene que ir para ellos, A ver. también para el Ministerio de Educación, Me van a que hace disculpar el esta proceso de discusión entre control. nosotros, nuestros invitados, un ratito porque tengo que discutir una cosita con Carlos. Permiso, señores. Carlos, el Ministerio de Educación tiene una tarea legal que se llama microplanificación. ¿Quién es el administrador, Enrique? Eso es lo que vos tenés que responder. No, déjame terminar No, mi no, esquema no. nomás, déjame terminar mi esquema. Esa tarea, ¿qué significa? Que tiene que ir a ver si el administrador, intendente y gobernadores hizo bien su trabajo. La responsabilidad penal es del administrador y de nadie más. Eso significa que el que tiene que responder ante la justicia no es Horacio Cartes. No, yo sé eso. ¿Entendés? Es el intendente y el Sí, gobernador y totalmente. que recibieron los fondos y que se chupaban la plata. Y bueno, ¿Entendés? Entonces lo que yo le tengo que preguntar a la Contraloría y le tengo que preguntar a la Fiscalía dónde puta están. ¿Entendés? Porque no están haciendo su trabajo. Eso es Y lo que yo no vamos, le digo Gladys. directamente a la licenciada, no quiero ser grosero ni impertinente con ella. Ya fuiste. Pero no estoy personalizando con ella, pero digo, acá la Contraloría tiene que dar una respuesta contundente para que estas prácticas terminen. Porque resulta que acá, no sé si estamos esperando que haya muertos. Ya existió el caso de chicos heridos por techos que se derrumban y todo lo demás. Esperamos que muera gente. Carlos, permitime que te vuelva que insista en esto. Sí, por favor. La Contraloría hace su trabajo y de hecho hizo mal o bien antes, pero estamos hablando de la nueva administración que tenemos Correctísimo. indicio 8 punible ya al inicio. Prácticamente en cuanto a verificación de municipios con relación a obras públicas, al 2016 llegamos a 86 municipios en la zona en el departamento central, 86 municipios verificados. Se reportan los indicios de hecho punible, si es que amerita, se reportan a las instancias que correspondan en caso de que haya que resarcir de algún hecho. Eso tiene su proceso. Estamos hablando aproximadamente del 85% del área geográfica regional. 201 municipios fueron en total verificados, de los cuales 86 municipalidades tuvieron problemas. O sea que hay informes, hay reportes, solo que la Contraloría, su misión constitucional es la de ser un órgano de control, no un órgano jurisdiccional. No, No, eso ya sabemos, eso no hay ninguna discusión. Sí, pero es importante porque muchas veces dice que la responsabilidad es de la Contraloría. No. Pero el Yo- control sí, de sí, cuentas. Yo lo que quiero es que vos me digas cuánto mandaste a la fiscalía. No, el control de cuentas es Claro, lo que corresponde a claro. la Fiscalía, ¿verdad? No, pero Perdón, si a el- la Contraloría, el control de cuentas. Asimismo, el control de las cuentas, y en ese sentido estamos, y más con esta administración, estamos abocados a realmente verificar con fuerza no solamente los recursos del FONACIDE, sino que también los de royalties, que tienen inclusive un peso mucho mayor que estos recursos para los municipios y las gobernaciones. Nosotros hemos hecho un análisis en años anteriores y oportunamente vamos a terminar lo que refiere al 2016. La estadística con relación a los ingresos operativos de estos municipios, la relación ingresos operativos, ingresos genuinos de estos municipios con relación a las transferencias que ellos reciben en royalties y FONACIDE. Algunos solo viven de eso. Ustedes no van a creer que en algunos municipios superan los 1000%. Sí. Quiere decir que si ellos no reciben No estas no hacen generación de no, recursos. Exactamente. O sea, ellos viven de lo que le transfiere el gobierno central. ¿Por qué Y no bueno, cierran al municipio, Y verdad? bueno, pero la Contraloría está abocada, y más con la administración del Contralor García, de hacer un control minucioso, de fortalecer justamente las áreas misionales que están abocadas al control de estas transferencias y poder acompañar a la ciudadanía a que esos fondos realmente llegue al destino, a donde deba llegar. Y más todavía, repito, con el tema de los recursos del FONACIDE, porque esos recursos están destinados para la educación. Totalmente. Yo necesito hacerle esta pregunta al arquitecto porque él creo que no nos precisó todavía ese dato. El ministro de Educación lanzó el famoso semáforo, ¿verdad? Con los 3 colores, rojo, amarillo y verde. Yo quiero que nos diga exactamente, arquitecto, cuántas instituciones están en el rojo. O sea, ahí
con peligro de derrumbe o con problemas estructurales prácticamente insalvables al día de hoy? ¿Cuánto tenés así puntualmente? Bueno, en situación mala, dentro del 100% de las 7.209 instituciones, 3.909 están en situación mala. 1.471 bueno y 1.829 regular. Y dentro de todo ese paquete es lo que ustedes recibieron, la información de estas 91 instituciones de 8 departamentos que están en situación de alto riesgo. Eso recibimos hace 2 semanas de la Dirección de Planificación, de una cantidad de información que dieron los directores y toda la sociedad, porque participaron empresarios, bomberos, y en Asunción fue la Facultad de Ingeniería la que... Correcto. Así es. Silvio, tenemos que irnos, pero queremos preguntarte, porque ese es un tema que mañana lunes vamos a tener resuelto. Los medios del Grupo Cartes, los medios Modelo Diario Patria del Grupo Cartes, dicen que que el ministerio llegó a un acuerdo o está llegando a un acuerdo con la Federación de Educadores o con los gremios educativos. Nosotros lo que hablamos contigo es que eso no ocurrió. Claro que Contanos, por favor, la situación para mañana lunes y la semana que se abre. Es totalmente falso, Enrique. Nosotros estamos más firmes que nunca. Las clases no se inician si no llegamos a un acuerdo en base al 7.7% para todos, y a partir de ahí podemos aceptar algún tipo de propuesta para ir completando el 12 o el 15, pero eso debe partir del gobierno. Y también, Enrique, dejar bien en claro que algún medio sacaron que iban a ser 2 días, nosotros no sabemos, solo como decía el número 1, Horacio Cartes, sabe cuántos días, porque él depende de su firma, y dejar toda la responsabilidad exclusiva sobre el presidente de la República, que es el único responsable de esta situación, porque como habíamos hablado contigo en los medios, por la radio, ¿verdad? Ellos van a tratar de instalar de que somos nosotros los docentes, ¿verdad? Estamos firmes, y una cosa para dejar en claro: la Federación de Educadores del Paraguay, la UNE, SN, la OTA Auténtica y el Sindicato Nacional de Directores de Área son los que aglutinan al 97% del sector docente, es lo que estamos firmes. Si por ahí surge algún gremio, 1 o 2, que digan nosotros estamos de acuerdo, aglutinan al 3 o 4%, que no tiene nada que ver. Y estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias. Esa es la posición que tenemos, Enrique. Ahora, Silvio, para la gente que por ahí no está al tanto, aunque es prácticamente imposible porque fue uno de los temas que se debatió en la semana, ¿por qué esta medida de fuerza? Estamos hablando de presupuesto para mayor carga salarial para los docentes. Ese es el reclamo. Nosotros queremos dejar bien claro que hoy esta gente, Horacio Cartes, desconoce hasta el propio acuerdo que se firmó dentro del salario básico profesional. Nosotros no queremos discutir el salario mínimo legal vigente que ellos por ley deben dar. Nos hablan del salario, es decir, del escalafón docente que está en el presupuesto. Por ley están obligados a ejecutar. Es decir, nos están queriendo dar algo que ellos por ley deben dar. Y por ley también nos tienen que dar el salario básico profesional, porque está en la ley 1725, en el artículo 23, en su inciso 3. Específicamente, ¿qué es lo que reclaman ustedes entonces? El salario básico profesional que firmamos, que tendría que ser un 3 millones de guaraníes por turno, como mínimo para los docentes de grado. Después se establecían los otros montos para las diferentes modalidades y niveles, en una gradualidad de 3 a 5 años. Con esto nosotros aquí al año 2037 vamos a llegar a eso. Sí. No vamos a llegar entre años, aquí a 20 años vamos a llegar con esta situación. Y ellos mismos, lo que firmaron, hoy desconocen. Por eso son unos mentirosos. Es decir, nosotros no le creemos a este gobierno, y con el saque, y quiero dejar bien en claro, con el saque de que supuestamente tenemos que mantener un servicio, que tenemos que mantener el servicio público, no lo vamos a hacer. Lo único que nosotros vamos a garantizarle que las instituciones educativas que se adhieran ese día no va a tener clase. Y va a depender del presidente de la República. Y si nos llegan a aplicar el descuento, bueno, no hay problema. Nosotros inclusive tenemos la posibilidad de llevar un buen tiempo, y si no logramos el objetivo, practicar lo que Gandhi hacía en la India, resistencia, entramos en el aula y no enseñamos. Pero el Poder Ejecutivo, lo que plantea Silvio, es empezar a discutirlo recién en el segundo semestre del año, eventualmente si mejoran las recaudaciones. Eso fue lo que dijo el ministro Riera. Nosotros vamos a plantarnos, de hecho que sabemos que finalmente el Parlamento es el que va a decidir el porcentaje,
pero conociéndole al impresentable de Cartes, sabemos que puede otra vez vetar el presupuesto y tener otra crisis nuevamente, ¿verdad? En ese sentido. Si él no cumple con su capricho, es muy difícil de esta forma, porque nosotros tenemos la percepción de que el presidente solo se encaprichó con el sector docente porque hablamos hablamos aproximadamente de 10 millones de dólares, que es la diferencia, no es nada y ellos están tratando de construir, hay un proyecto de 400 millones de dólares para que López Moreira, todos los ministros, Enrique Riera, el impresentable de Gustavo Leite, de Jiménez Gaona, todos los demás tengan sus oficinas con 400 millones de dólares. Nosotros necesitamos invertir en infraestructura, en rutas, en escuelas, en comisaría, en otras cosas. No necesitamos que los ministros tengan un palacete de lujo a la orilla del río Paraguay. Esa es la situación y ojalá que los compañeros se despierten, y les pido a todos los docentes en general que no tengan temor, porque hay una fuerte presión en el sentido de amenazar supuestamente de aplicar la ley de la función pública, y quiero dejar bien claro eso. Si nos aplican la ley de la función pública es la misma cosa que le apliquen el código militar a los policías o viceversa. Es totalmente otra cosa. Nosotros tenemos la ley 1725 por el cual nos regimos, entonces no nos pueden aplicar esa ley. Eso quiero dejar en claro para que los docentes tengan la certeza de que es una amenaza y es algo falaz, ¿verdad? Gladys, Silvio, Carlos, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amables realmente. Nos permitieron tener un panorama bastante más completo de lo que es la situación. Espero que la gente también pueda entender un poquito los términos de la discusión que se está desarrollando. Y hay grandes desafíos para la Contraloría principalmente. Le miro aquí a la licenciada porque no es una cuestión personal, pero... La Contraloría. ¿Cómo? La Contraloría es una figura decorativa, disculpa, no voy a menospreciar el trabajo de la compañera. La Contraloría hace su trabajo, y ¿quién es el que recibe el peso? Ahí creo que tenemos 10 denuncias. Son aquellos de acuerdo a la orientación política que tengan. Claro. El que llega a apoyar el Recutú, no hay problema, la Contraloría puede presentar todo el informe. Aquel que está en contra, el peso de la ley va a caer. Ahí tenés 30 segundos. No importa, pero me permite un ratito. Sí. La Contraloría tiene una unidad de denuncia ciudadana que usted puede presentar aunque sea anónimamente, y las unidades operativas tienen la obligación en no más de 10 días, en un plazo no mayor de 10 días, de dar respuesta al denunciante. Utilicen esa vía, dennos el derecho también un grado de confianza y denle tiempo a esta nueva administración para que demuestre que realmente hay otros, o sea, que soplan otros vientos en la Contraloría, y que queremos que la Contraloría vuelva a su sitial de donde nunca debió salir. No nos hemos sentido orgullosos de ese sitial donde hemos estado, y estamos trabajando para volver a poner a la Contraloría en el lugar que le corresponde. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahora sí cerramos este bloque. Gracias a todos los invitados. A la vuelta de la pausa, estimados amigos, estamos con 3 senadores del campo democrático, porque vamos a hablar de la situación política y de la amenaza de una dictadura en nuestro país. Muchas cosas que analizar, así que se quedan ahí del otro lado. Continuamos por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites, y a continuación abrimos nuestro espacio de debate político en la noche. Antes de presentar a nuestros invitados, yo quiero recomendarte un aliado para poder desestresarte. Yo sé que hay ciertos acontecimientos que te ponen muy nerviosos, y yo creo que este es un aliado perfecto para esos momentos. Al final del día, sacas tu almohada vibratoria terapéutica Jack para eliminar las tensiones nerviosas, que quita el cansancio y favorece la buena circulación sanguínea. Puedes utilizarla bajo los pies, en la espalda o en cualquier parte del cuerpo. Puedes solicitar tu almohada terapéutica Jack llamando al 522-610. Muchísimas gracias a la gente de Tismar, Salud y Cultura. El número de teléfono para que vos puedas hacer las consultas. Desde el lunes seguro evacúan cualquier duda, y también podés reservar tu almohada terapéutica sin ningún problema. Bueno, ahora sí, volvemos de nuevo a piso porque vamos a empezar a debatir ya con nuestros invitados en la noche. Yo quiero hacer antes una aclaración. Sí, señor. En esta mesa también tenía que estar el oficialismo. Hicimos las invitaciones pertinentes, pero todos recularon a última hora. Me contaron, yo no sé si es verdad, que es el senador Gustavo Pipo Alfonso el que define
quién va a qué programa y quién va a ser el vocero. Y aparentemente tuvieron ellos una conversación y definieron que nadie se presente al programa. Hago esta aclaración porque pareciera que hacemos mesa nosotros solo de oposición, tratando siempre están invitados los oficialistas. Claro, de tirar para un lado, y eso no es así. Los oficialistas están invitados siempre. Ahora, que acepten es otra cosa. Te quiero contar dos cosas más para sobre el punto nomás, Sí. para que nuestros invitados también sepan. Nos llamó el diputado Lalo Villalba y nos dijo que él sí tiene un problema de salud, o sea, un problema con su, o sea, una festividad con su papá o algo por el estilo, no es un problema, y que el fin de semana que viene se compromete ya a estar con nosotros. Ella estuvo ya. Sí, con ya nosotros. estuvo. Y El que aceptó y después reculó al final es Nelson Aguinaldo. Nelson Aguinaldo, Estaba exactamente. reinvitado, estaba sentado ya acá él. Sí. Y después dijo, no sé qué, ahí. Y bueno. Y finalmente no vino. Pero para que quede claro que son invitados. Ahora que acepten otra cosa. Sí, pero ese ya es valor personal. Sí. Bueno, en fin. Adolfo Ferreiro, senador nacional, ¿cómo está usted? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Un gusto, verdaderamente un gusto estar acá. Gracias, muy amable. Miguel Alonso ayer, Tito, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Una pequeña curiosidad para Tito, ¿qué? ¿Estás dedicando a las redes sociales ahora? ¿Estás muy activo en redes sociales? Sí, así es. Pero te cuento que es un buen método para ganar votos. Yo no sé, pero para pasar nuestras ideas, nuestro razonamiento, Sí, señor. fantástico. Anda muy activo el senador Zaguer en redes sociales. Y yo quiero que los políticos tomen el ejemplo de Donald Trump. Él utiliza Redes su Twitter para comunicarse. Porque los medios de comunicación, dice él, tergiversan todo lo que él hace. Entonces, utiliza las redes sociales para comunicarse con la gente y no necesita los medios tradicionales. Él directamente con la gente. Sí, directo, es un enchufe directo. Adolfo Ferreiro, por ejemplo, sabe eso. Me copió Donald Te copió, yo sé. No, Adolfo Adolfo Ferreiro hace debates así intensos a través de Twitter, es así, Sí, esto mucho. imperdible, Yo imperdible. sé que el real Donald Trump te copió. Sí, Donald Trump él apareció después. Bueno, y otro que es muy activo en redes sociales también, creo que tiene 2 cuentas de Twitter, Lugo. Dos No sé cuentas. cómo viene la mano Yo ahí. cuando estoy en la radio siempre escribo @Eduardo Peta y @Peta08. Sí, así es. Senador Eduardo Peta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos, Enrique? Y un privilegio estar acá con mis colegas, que en realidad nos vimos todo este mes de enero y nos seguiremos viendo, estamos todos de guardia. Y con la pantalla de fondo también ahí la magnicida. Sí, eso te iba a Desiree. decir. Mirá a quién tenés detrás. Y parece muy tierna ahí Desiree haciendo el corazoncito, pero Sí. aparentemente solicitó un sicario para asesinar al presidente de la República. Tremendo, tremendo. Ahora, el que alega tiene que probar, estamos en una etapa de una investigación. Para mí es un absurdo, pero no... Al principio lo tomé así con mucha simpatía, pero hoy día ya lo estoy tomando con seriedad por lo que están presentando y seriamente estamos pensando después que esto pase, promover las denuncias correspondientes contra este señor abogado Canillas, creo que es, y contra todo el equipo político que en algún momento dado usó esto para pretender dañar imágenes de colegas senadores y posicionarnos en una condición muy desventajosa desde el punto de vista político en un momento tan álgido, ¿no? Tito, nosotros hicimos en la radio una reflexión y Eduardo nos acompañó algunas veces, que quiero conversar un poco, o sea, quiero escuchar un poco tu punto de vista, señalando lo siguiente sobre este asunto de la denuncia penal de Canillas. 2 objetivos al mismo tiempo. Primero, que no se hable más del falsificatón, del fraude del cual Horacio Cartes va a ser beneficiario. Y segundo, si sale eventualmente, meterlos presos a algunos de ustedes. ¿Qué te parece? Es posible. Y tiene sus precedentes análogos en el sistema que se utilizaba en la época de la dictadura. Presentaban un parte policial, le llevaban al juez y al fiscal y esa denuncia disparatada perseguía la aplicación de la ley 209 que castigaba el delito ideológico, ¿no? Es más, en esa época, esa denuncia que razonadamente uno podía rechazar in limine, como se dice, por la falta de consistencia, de coherencia, terminaba siendo una probatio probatísima. Y en este caso es una denuncia deliberadamente falsa, que tiene sus consecuencias penales, como dijo Eduardo.
El que consciente y deliberadamente hace una denuncia falsa constituye también un delito. Pero él está muy seguro, Luis está muy seguro de su impunidad. Está segurísimo de que ustedes se van a ir a la cárcel y no él. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no. Están haciendo una especie de, digamos, de repetir, como te digo, esos precedentes que en este momento la gente está entendiendo perfectamente cuál es el camino que se podría seguir en caso de aprobarse la enmienda. El senador Adolfo Ferreiro, usted suele ser bastante categórico al momento de dar afirmaciones o de analizar un poco la situación, así como los colegas que hoy están acompañando también la mesa. ¿Cómo podemos calificar esto que estamos viviendo, ¿verdad? La denuncia del oficialismo, la intención que uno tiene que leerlo también políticamente. Bueno, yo creo que hay varios elementos, ¿verdad? Uno es lo que ya dije varias veces en el análisis global de este proceso de 80 años que tenemos, que tiene una línea muy clara, de los cuales estos últimos 28 fueron eso que llamamos la transición, que era salir de la dictadura para ir a algo que llamamos la democracia, que lo veíamos con una serie de requisitos. Un régimen constitucional nuevo, respeto por los derechos humanos, equilibrio en el funcionamiento de los poderes, pacificación de la política, etc. Y desde el año 2004 más o menos eso se frenó, ese proceso. En 2004 cuando Nicanor Duarte Fruto, con algarabía y zapateos y vítores y hurras de toda la sociedad, anuncia la pulverización de la justicia, comenzó el proceso de destrucción de lo poco que se había construido institucionalmente. Y se instaló la consigna de que en nombre de la política se puede hacer cualquier barbaridad. Esa es la ideología dominante hoy día. Ya desconociendo incluso enseñanzas elementales que tendríamos que haber aprendido en la escuela primaria, que por otra parte no tenemos. Si todo el fracaso institucional y político en Paraguay y en cualquier orden está sustentado sobre esa plataforma del fracaso educativo. Hace 50 años que los paraguayos no reciben una sola noción de educación cívica. Es decir, hace 50 años que tenemos una educación que nos ha colocado entre los países más impresentables del mundo, ¿verdad? Tenemos los más altos niveles de inseguridad jurídica, tenemos la más baja confiabilidad en las autoridades, nadie confía en ninguna institución. Entonces estamos mal, y eso hay algunos que ven como un escenario propicio, como decía Lelutier, para satisfacer sus rasgos distintos, ¿verdad? O sea, volver con procedimientos de antes, que son los que conocen, o sea, esa mano de obra desocupada de la dictadura, que quedó dando vuelta por ahí, ¿verdad? Y ahora los Canilla, bueno, vamos a acabar de Canilla no. Son los que saben hacer esa puerqueza que se podía hacer en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando recién hablaban de si Tito se había ir preso, no creo que este gobierno le pueda llevar preso a Tito. Este gobierno no puede aguantar 20.000 liberales en la calle reclamando por él. No pudieron ni defenderle a Marta Lafuente contra una chiquilinada de ocupar un colegio, chiquilinada yo afectuosamente, al muchacho estudiante. Porque este gobierno no tiene el soporte ni de la institucionalidad, ni de la fuerza suficiente, ni del invasor extranjero, ni de nada para poderse imponer su voluntad cuando tiene que hacerlo por la fuerza. Y en la democracia, esa fuerza que tienen los gobiernos se basa en el respeto institucional de las instituciones. Pero como se han encargado, y no solamente este gobierno, los que estuvieron antes, ya te digo, la decadencia brutal y acelerada vino desde la época del gobierno de Nicanor Duarte Fruto. Sí. Hoy día la autoridad no tiene autoridad porque no hay institución que la respalde. Y la ciudadanía no tenemos seguridades porque no hay ni moralidad ni instituciones para contener los abusos de la autoridad. Estamos en un empate pírrico, ¿verdad? Donde todos perdemos. Por ejemplo, el otro día se estaba hablando de si hay interferencia en las comunicaciones. Claro que hay. Acá vos te vas a Ciudad Leste y comprar en la calle aparatito para controlar el celular de tu vecino o de tu señora. El Paraguay no tiene ninguna moralidad ni ninguna institucionalidad para decir, no, momentito, por moralidad política, yo, poder político democrático, no interfiero en comunicación. Ni tiene tampoco instituciones para controlar cuando la autoridad se sale de las reglas y va a cometer algún tipo de atropello a los derechos fundamentales. Adolfo, no te quiero dar muchas vueltas porque después Sí, mismo perdón. le voy a preguntarlo a Tito y a Eduardo. Pero
Yo noto que a vos no te preocupa tanto y sin embargo yo por ejemplo estoy muy preocupado porque justamente creo que Cartes es un señor que no tiene ningún límite moral y Sí. entonces es un A mí señor no me que preocupa tanto Cartes. A mí me preocupa el Partido Colorado. Acá hay un resurgimiento del Colorado feo, digamos. Del coloradismo autoritario, autocrático, dictatorial, violador de las leyes. Porque Cartes solo no hace nada. Sin el soporte de un sector importante del Partido Colorado, que le presta tecnología, poder político, movilización, lo que hace el poder político. O sea, acá el problema es que el Partido Colorado, después de casi 30 años, un sector importante del Partido Colorado, los ex-extronistas y los aprendices de extronistas, encuentran un terreno propicio para ejercer su práctica autoritaria. Y se hizo en las elecciones recientes, se volvieron a cerrar radios comunitarias no adictas a los caudillos colorados de la zona, atracos. Hasta en Tomatingo encadenaron ¿cómo que se llama? Un municipio, una municipalidad. ¿Por qué? Pues está otra vez. Hay espacio propicio para eso que había dejado de haber, incluso por los mismos colorados, que fue su aporte a la nación. Por ejemplo, de una cosa sencilla. Los colorados aprendieron a perder elecciones, a entregar el gobierno e intentar recuperar las siguientes elecciones. Ahora no. Pierden un gobierno y lo primero que hacen es usar a la fiscalía, al juez, para intrigarle, para cualquier cosa. Para intervenirlos, para crearles casos judiciales. Eso empezó recién de una manera tan flagrante en el 2004. Y trasladamos esta consulta también a los dos senadores, ¿verdad?, que nos acompañan esta noche. Senador Tito Saguier, ¿se está dimensionando realmente el riesgo por el que estamos viviendo? Yo creo que sí. ¿Sí? Estamos pasando por una situación sumamente preocupante y hay que tener muy en cuenta el poder sobornador del señor Cartes. Es muy grave y esto está contribuyendo a aumentar el desprestigio de la política. ¿Cómo consigue modificar el estatuto del Partido Colorado para constituirse en candidato del Partido Colorado? Y él mismo alardea de eso, dice que él pagó todas las campañas del Partido Colorado, Sí. la campaña electoral de las municipales. Y el de Aliana y de también. Aliana también. Aunque nunca rindió cuentas, dicho sea de paso. Claro, no. Y no sé cómo la justicia electoral no investiga si el monto que aportó se ajusta a lo que dice el Código Electoral. Es francamente como dijo Enrique, no tiene de luego conciencia democrática ni cívica. El hecho de que él nunca haya votado, nunca haya participado y votó por primera vez, qué compromiso, qué convicciones, qué adhesión tiene a los principios democráticos, a la ética política, porque la política para mí tiene su ética, no es cierto eso de que no interesan los medios, el fin interesa, sin tener en cuenta que el medio condiciona al fin. Yo creo que la presencia y la participación del señor Cartes en la política paraguaya ha sido funesta. Funesta, realmente. Bueno, y con Pero este ahora- diagnóstico, con este diagnóstico, senador, te pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Porque creo que ya está, lo definieron muy bien. Sí, yo le agrego a lo que dijeron ellos, él le tiene secuestrado a varias instituciones. Al Ministerio Público y con la promesa de llevarle al fiscal general del Estado hasta la finalización de su mandato. Sí. Eso lo dijo público, y así se está dando con vencimiento ya de mandato de este señor. Al Tribunal Superior de Justicia, en este momento totalmente contaminado con todo este tema de las firmas, Sí. y que también ha caído la imagen de un Tribunal Superior que de alguna manera logró tener cierta imagen positiva, por decirlo así, en estos últimos años, pero en este momento ha caído por el suelo. Pero ¿qué pasa? Tiene la garantía y el manto de impunidad que le está garantizando el mismo Cartes. Por otro lado, tenés al Poder Judicial, la Corte Suprema,
él tiene su mensaje, es la billetera o el prontuario. Es decir, la billetera que puede ser cargos, donde tenés tu hijo, ministros de corte que hoy están vinculados a las binacionales, ex ministros de corte como asesores de binacionales, tiene todo un sistema que ha creado y todo aquel que se oponga a él, a las órdenes suyas, a lo que se gesta desde el Mburú Villaroga, tiene sus consecuencias. Fuera la función pública, persecución sistemática, dañar imágenes de lo que se puede, se ordena que es el prontuario. ¿Qué implica eso? Ver tu vida, tu radiografía, traer todo lo que pueda ser posible. Tiene los medios de comunicación por el cual van insertando las mentiras y busca dañar. No hay que negar que muchos periodistas que estuvieron en algún momento dado en este proceso democrático con una libertad de expresión, hoy están lamentablemente sometidos al plato de comida y a la comida que tienen que llevar a su casa como consecuencia del chantaje con el cual opera este señor. Entonces, no es poca cosa, para mí es muy preocupante y además de eso, comienza a operar con total impunidad y le garantiza impunidad a todos sus sectores y un Ministerio Público selectivo en las imputaciones. Es decir, a los que han cometido las falsificaciones, resucitados muertos, no hay ninguna imputación. No solamente eso, encontrar al autor de repente me va a costar más hacer una pericia, pero están los que usaron, es decir, los que utilizaron esos documentos, sin embargo, están identificados y nadie ha sido ni siquiera imputado. Entonces, hoy cuando teníamos en puerta una imputación, le apartan al fiscal y así sucesivamente probablemente vamos a tener el manto de impunidad sobre cierta imputación selectiva. Pero tenemos que avanzar sobre los enemigos, los adversarios, tenemos que destruir esta imagen. Entonces, no es poca cosa lo que estamos viviendo. Un paraguayo Cuba detenido por una manifestación, 2 veces detenido, está generando una crispación dentro del ambiente que en cualquier momento esto se puede volver un ambiente bastante violento. ¿Cómo te explicas la posición del Partido Colorado? Yo les traje estos documentos para dejarles a ustedes. El cambio de posición de la Junta de Gobierno del Partido Colorado con relación a la enmienda. Esto lo trajo a colación en el debate cuando tratamos el rechazo de la enmienda. Sí. El senador Arnoldo Vince. Y dice así, la ANR oficialmente rechazó la reelección vía enmienda en el 2011. Y dice así el texto, comillas, la Junta del Gobierno tomó resolución oficial en una sesión extra en junio del año 2011. Lilian Samaniego encabezó la sesión extraordinaria que resolvió rechazar el intento de reelección de Fernando Lugo. La resolución en su artículo primero dispone rechazar todo procedimiento y acción tendiente a la modificación o supresión del artículo 229 de la Constitución Nacional por innecesaria, inoportuna y peligrosa para la vida republicana de la nación. ¿Y vos sabés qué dijo Lilian Samaniego sobre esto? Sí. Que en ese momento fue oportunismo, porque no iban a habilitar a Lugo en el 2011. Y ahora es oportunismo. Y ahora es oportunismo. Ahora es oportunidad. De repente se está hablando de los colorados que tomaban esa postura oportunista, pero yo te voy a recordar a otro, que es de tu partido, y quiero que vos me expliques. Gracias, señor presidente, en nombre de la bancada liberal, Fernando Silva Facetti, quiero fijar la postura resuelta por el directorio de mi partido. Sí. En el año 2016, bajo la presidencia del señor senador Miguel Abdón Zaguer, el directorio, por unanimidad, resolvió rechazar cualquier proyecto de reelección vía enmienda constitucional debido a que consideramos que es inconstitucional, está hablando un abogado, y se aparta de la legalidad. En julio, no solamente en tu presidencia, o agosto de este año, el nuevo directorio, presidido por Efraín Alegre, ratificó lo resuelto por el directorio en fecha anterior, manteniendo la línea de lo resuelto por los representantes del pueblo y liberal. Y va más abajo y termina diciendo que todos, o toda la bancada a la cual que él representa, todos ustedes, tomaron la misma decisión. Y en este momento tenemos una situación donde
él está priorizando una posición política por encima de la Constitución. Si me Yo te voy a explica leer él. algo que hizo un aliado tuyo. ¿Le puedo leer? Sí, por favor, después tenemos que ir a la pausa. Esto dice Fernando Lugo. ¿A qué? Estimado señor presidente y estimados colegas, estoy aquí porque creo en la República. Creo en los principios jurídicos democráticos que regirán nuestro presente y nuestro futuro, pero no creo en el interés remanido de muchas personas oportunistas que en cierto tiempo, cuando se acercan elecciones, quieren torcer hasta acomodar los principios constitucionales y jurídicos en principios y a favor personal. Sí. Sigue diciendo, yo no creo que la enmienda pueda favorecer a 2 o 3 personas, que la Constitución Nacional, la ley suprema de nuestra nación, esté solamente para favorecer a 2 o 3. Está para favorecer a la República. Que podamos construir la clase política paraguaya, que tiene una deuda con la ciudadanía. Tenemos una deuda de mejorar y profundizar nuestra democracia. Y esto dijo Fernando Armindo. Fernando Lugo, que esto ahí liado era, ¿no? Eso es mi nos remite colega. ahora a otro tema de discusión. Vamos a echar enseguida, pues tenemos que irnos a la pausa Sí, un ratito, por nos favor. vamos a ir a la pausa y después vamos a repasar un poco en estos discursos que hemos escuchado el 25 de agosto, día en que se rechazó oficialmente la reelección vía enmienda en la Cámara de Senadores. Una pausa y estamos de vuelta. Continuamos, estamos aquí por las pantallas de Red Guaraní, esto es Sin Límites, y bueno, seguimos debatiendo con los senadores que hoy nos acompañan. Ya estuvimos hablando un poco de esta intención por parte del cartismo y de sus aliados de ir vaciando un poco las instituciones para que sean obsecuentes al poder de turno. Y también hay otras intenciones bastante claras por parte del cartismo. Y en general, digamos, el ejemplo categórico e indiscutible es la criminalización de la oposición. Por eso es que ahora tenemos una denuncia que la Fiscalía está investigando, que no tiene ni pie ni cabeza, donde se trata de criminalizar a la oposición, ligar a un partido político, a un ejército revolucionario, a un grupo terrorista, para poder justificar la persecución. Y así se va construyendo un poco este modelo del presidente de la República. Y falta, bueno, el golpe que pretenden concretarlo yo creo que en algunas semanas más en el Congreso, al momento de volver a estudiar algo que ya fue estudiado y rechazado, específicamente el proyecto de enmienda. Claro, ahí voy Carlos, y Adolfo, empiezo contigo. Necesitan o sacarlo a Robert o sacar 1 o 2 senadores del campo democrático. A ver, yo lo que no quiero que pase con el presidente Cartes es lo que pasó con el presidente Stroessner, que es la excusa de toda la responsabilidad. Él nomás es el culpable. Yo no excuso, no estoy capaz de defender a Cartes ni excusarlo, pero creo que hay responsabilidades mucho más grandes. Si no hubiese sido porque esa porción del Partido Colorado, que por sí misma no tendría la fuerza, no tuviera el apoyo de una fracción del Partido Liberal, que es el caso del llanismo, ¿verdad? El llanismo. Exacto. Y el apoyo y la participación y la operación activa del Frente Guazú, que pretende pasar por este asunto sin tener responsabilidades. Pero hay que ser claros, nada de esto hubiese pasado si el Frente Guazú no lo hubiese apoyado al proyecto Cartes, digamos así, al proyecto Colorado autoritario. Entonces, hay que hablar de las responsabilidades políticas. Y las consecuencias que van a venir van a ser, sea como sea que termine este problema, van a haber consecuencias a futuro que van a ser muy delicadas para la política paraguaya y para la convivencia política en Paraguay, ¿verdad? Y creo que alguien que va a pagar el precio muy alto es el Frente Guazú, porque es ir contra la naturaleza de un proyecto, de una confiabilidad democrática mínima. Se están hundiendo en ser los actores de la finalización de la transición hacia la democracia para ir a cualquier cosa.
Ahora, Adolfo, hay una precisión que yo tengo, hoy tuve el honor de que el senador aquí presente, el viernes, perdón, reconociera que le avisé con tiempo. Adolfo, a esta gente no le interesa. El señor Llano, yo le dije eso, Tito, al Llano, a Blas, le dije lo siguiente: vos lo que querés es terminar políticamente como Enzo Doldán, ser un geniolito en el PLRA. Y Fernando Lugo está en el proyecto donde él está vendiendo a Cartes el reconocimiento regional e internacional a cambio de no sé qué cosa, seguramente ser una especie de ser una especie de Lino Oviedo en el régimen autoritario. Pero él igual tendría un gran predicamento político. O sea, no necesita él apoyarle a Cartes, ¿verdad? Para continuar con su supervivencia política. Lugo, digo. No, yo no sé si no necesita, pero bueno. Entonces, yo creo que no, Tito, vos y Eduardo estaban trabajando sobre las contradicciones. Yo creo que las contradicciones muestran la compra. Muestran la inconsecuencia. No, vos, qué bueno que sos, inconsecuencia. Pero no se cambia por inconsecuencia, se cambia porque hay una motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué no entramos con ese campo? O sea, no te digo que vos entres, ¿por qué la sociedad paraguaya no puede discutir, chico, vos estás cambiando porque te están pagando? O no también se entra por el error. Es decir, hay algunos sectores políticos que tienen concepciones incompatibles con los principios democráticos y republicanos. Cierto. Y son coherentes con lo que están haciendo. Es decir, están por lo que creen en la democracia de manera, como decía el profesor Rex, circunstancial. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? O sea que, pero que no creen profundamente. Es como que, qué sé yo, que yo me haga en un ambiente, porque resulta que se puede ganar dinero, me haga religioso. En realidad no, voy a estar simulando y después voy a procurar hacer cualquier otra cosa para salir de eso. Yo creo que hay sectores autoritarios, no democráticos, no republicanos, despreciativos del Estado de Derecho y sin ninguna otra tradición democrática es importante. Y ellos encontraron en la democracia un pretexto para actuar, un espacio donde actuar. Pero apenas ven un camino para o la forma de acortar un camino violando los principios básicos del sistema republicano y democrático, lo hacen y tienen toda la excusa ideológica que ya conocemos, ¿verdad? Que no es el caso de Llano. Es decir, Llano es una fracción del Partido Liberal. El Partido Liberal se podrá recuperar de cualquier error, o el Partido Colorado se podrá recuperar de cualquier error. Pero en el caso del Frente de Iguazú es una unanimidad hermética. Es increíble. Es una hermética contraria incluso a cosas de hace muy poco tiempo. Cuando yo veo lo que dicen y lo que hacen, la forma que aprecian las cosas, y se puede decir grosería en el programa. Claro. ¿Eh? Se puede decir grosería en el programa. Puta carajo. Bueno, te voy a decir, se están haciendo encima de los argumentos con los cuales defendimos a Lugo en el juicio político. ¿Y a qué juega Lugo en todo eso? O sea, me gustaría entender, ¿verdad? Porque Lugo, ¿qué dice? No, yo continúo en mi posición. Mira, me permití que te diga lo que dice la gente, como dicen. Sí. A Cánico le falló el 25 de agosto. El 25 de agosto, ¿qué iba a ocurrir? Nosotros éramos 23. 23 éramos, 23. 24 con Oviedo Mato. No, el 20... se retiró. No, sí, pero pero el 25 de agosto estoy hablando. ¿Y el 25 de agosto? Bueno, el 25 de agosto. 24 presentes. Pero los que estábamos, 23. digamos, de acuerdo. 23. Éramos 23. ¿Qué pasó? Lugo se presenta, hace el papel guau de todo ese discurso, pero es el principal de la y 4 del Frente de Iguazú no se presentan. Se retiran. Se retiran. Con eso ahí ya le hacían ganar al oficialismo. No contaron con que Castiglioni, Blanca Lila, Silvia Facetti, vos no estabas en el pueblo 23 en ese momento. No, sí, estaba. Estaba ya. Claro. Bueno, te está por pegar, Tito. No me Le conozco esa mirada. No, pero lo que sí que se fueron 4 y entraron 4 que no estaban previstos. Eran esos 3 y no me acuerdo quién era el otro. O sea, ellos jugaron a hacerle ellos ya jugaron a arreglar el tema de la enmienda ese día. Claro. Pero el arreglo pasa por lo siguiente. Y después ahora entonces están desarrollando... Permíteme. El arreglo pasa por lo siguiente también. Convengamos que Blas Llano durante los 4 años fue funcional a Cartes y fue un aliado estratégico de Cartes en el Senado y también en la Cámara de Diputados. Hasta hoy.
vale decir que el Frente Guazú se suma recién a partir de ese evento del 25, pero inclusive nosotros habíamos hablado con estos 4 ausentes y dijeron, no, en breve nosotros vamos a sacar un comunicado adhiriéndonos y rechazando que sea la vía de la enmienda. Creo que el viernes, creo que vos mencionabas en la radio que se había borrado inclusive algún pronunciamiento que había hecho Filisola en contra de la enmienda. En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando le hacen la propuesta de volver a tratar el 229, porque ellos iban con la tesis de su abogado Fariña, y ese era lo único que insistían, pasaba lo siguiente, que Lugo quiere seguir en el Senado. Y nos dijo a nosotros, no es que te dijo a vos, nos dijo a nosotros que sí. Él considera que el poder que puede ir consolidando el Frente Guazú lo debe hacer dentro del Senado. Y decía que si se proyectaba a través de la encuesta y medía bien, podría analizar la posibilidad, pero que lo que convenía para el Frente Guazú era crecer el poder dentro del Senado. ¿Cómo logra eso? Cuando le plantean el 229, hay una contrapropuesta del Frente Guazú. Claro. ¿Cuál es? El 197, donde dice, el senador podrá ser, perdón, el candidato a presidente podrá ser candidato a senador, y entonces ahí Lugo sería candidato a presidente, jugaría a ganar o a perder por la estructura del Partido Liberal dividido, y por el otro lado garantiza la lista Sábana encabezando Lugo. Entonces todo ese equipo del Frente Guazú podría consolidarse en el mismo número con 5 senadores, o subir o bajar, eso no sabemos. Y subir, porque tenía una bueno, y subir, que esa es el objetivo. Entonces, cuando plantean el 229, ellos aceptan, dicen, te hago el cambio por el 197, si me incorporas esa posibilidad, vamos con esta propuesta de enmienda. ¿Cuáles son los artículos que plantean? 161, que habla de la gobernación, 197, que habla de la posibilidad que el candidato a presidente pueda ser senador o diputado, cabeza de lista, garantizarían el poder dentro del Senado. Está el 235, que va a permitir que en algún caso Sara Carte pueda ser candidata a presidente, que había un impedimento, el 235, y la otra es la del 229 de la reelección presidencial. Son los 4 artículos que van a intentar quebrantar. El tema de que los religiosos puedan ser candidatos. También. Porque esa es una causal de inhabilidad para el Claro, por eso cambian el 235. Pero ese está en el Entonces 235. entran Sara y los curas. Sara y los curas. Juntos, de la mano. Pero acá yo quisiera... Después tenemos que ir a la pausa. Yo creo que acá el problema es lo siguiente. Se puede adoptar las posiciones que se quieran, el caso de la posición del senador Blas Llano como aliado o simpatizante de la política de Carte, porque esa es una posición legal. O sea, no viola ningún mandato. Yo puedo elegir apoyarla a quien se me da la gana como senador o como ciudadano. Sí, señor. No es un delito, no es una violación. Se puede criticar políticamente apoyarle a alguien, pero es legal, es legítima también. Pero acá entramos en otro terreno. Acá las aguas se dividen ahora no entre los que nos gustan o no nos gusta morir, sino entre los que están decididos a destrozar el sistema institucional democrático. Claro. Con todas las consecuencias que eso tiene. Y ahí yo creo que el señalamiento tiene que ser preciso. Dentro del Partido Colorado hay una fracción autoritaria que quiere hacer eso. Dentro del Partido Liberal hay una fracción del Partido Liberal. Y el del lado del Frente Guazú es el 100% del Frente Guazú, que hoy día está argumentando contra la ley y la Constitución y la democracia, como en nuestros queridos tiempos argumentaba un González Alsina perversamente, o un Clotildo Jiménez. Clotildo Jiménez Benítez. Entonces estamos ante una cuestión de que ese sector de la izquierda se está definiendo como un sector no confiable para la democracia. Y una izquierda que no entienda que las instituciones democráticas, republicanas y de Estado de Derecho son esenciales para procesar transformaciones en la sociedad y están en la prehistoria. Totalmente. Tenemos que irnos a la pausa. Volando, tenemos que irnos a la pausa. A la vuelta vamos a seguir debatiendo con los senadores. Un ratito porque ya... Claro, él va a tener la palabra, pero lo que quiero analizar también es cuál va a ser la próxima estrategia utilizada por el cartismo y sus aliados para tratar de anular la sesión del 25 de agosto del año pasado, en donde el Senado ya rechazó reelección vía enmienda. Quédate ahí que volvemos en un ratito.
Bueno, vamos a ir directo al grano. Sí, pues hay que sí. empezar a redondear ya. Nosotros ya lo habíamos hablado un poco con Eduardo, por eso quiero empezar con Tito, Carlos. Sí. El honor cartista, con sus tres ramas, el luguismo, el llanismo y el cartismo propiamente, van a intentar, Tito, dar el golpe de la enmienda, revocando aparentemente la resolución del 25 de agosto. ¿Cuál es la respuesta? Fue completamente constitucional y ajustada al reglamento del Senado. Se puede perfectamente obrar como se hizo, y te traje yo estos documentos donde hay antecedentes en los que se obró y se actuó del mismo modo en que se actuó en la sesión del 25 de agosto de este año, del 2016. ¿Qué es lo cuál sería la causal? Dicen que no hubo dictamen. Acá está la dictamen, yo firmé un dictamen. Este es un dictamen que se presentó ese día. En el día. Lo que pasa es que fue una sesión ordinaria donde ingresa el proyecto y una extraordinaria donde se estudia el proyecto propiamente. ¿Me permitís, Tito? O sea, el tema fue así. Vos presentaste ¿se puede mostrar la cámara? Ese es el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Asuntos Constitucionales. ¿A dónde me voy acá? A ver, pero quédate quieto. Me quedo quieto ahí. Bueno, supongamos. Dictamen de Asuntos Constitucionales. Sí. Para la sesión del 25 de agosto. Aclaro una cosa, por ejemplo, yo presido esa comisión y yo no firmo, pero no firmo porque no puedo firmar, porque era proyectista. Claro, no o sea, que hay dictamen. Sí. Alguien ya dijo, pero ni el presidente firmó, yo no podía. La lejana hipótesis de que lejanísima hipótesis, diría, de que estos dictámenes no fueran válidos, se pueden tratar los proyectos sin dictamen, siempre y cuando exista una mayoría que así lo decía, que es el sistema de moción de sobretabla. ¿Cómo eso es? El artículo 130. 114, me parece. 130 habla de 2 tercios. 114 dice que toda manifestación verbal de un senador realizado en sesión constituye moción. Así es. Entonces yo digo, pido la aprobación de esto. No tiene dictamen, pido la aprobación. O sea que no es necesario que yo haga una moción de sobretabla. Es suficiente que se reúna la cantidad de votos que exige el reglamento. Sí, le complemento ahí. Sí. El 130 de nuestro reglamento dice que por 2 tercios, dice, no se podrá tratar ningún proyecto si no hay dictamen. Y ahí te plantea la excepción, dice, salvo por decisión del Pleno de 2 tercios. Sí. Nosotros estábamos 23. Vale decir, no es solamente que teníamos 2 tercios, sí. Teníamos absolutamente mayoría absoluta, ¿no? Unanimidad. Unanimidad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando en la hipótesis de que no existiera un dictamen, pero existió el dictamen. 2 dictámenes, ¿verdad? 2 dictámenes. Hubo reunión en la sala de sesiones. Fueron notificados, porque ellos dicen, no fuimos notificados. Cuando termina la sesión del 25, la sesión ordinaria. Ordinaria, porque fue un jueves, el presidente dice, señores, tenemos sesión extraordinaria a las 13 horas sobre este tema. Tenemos el acta. ¿Y a quién le notificó? A 42 senadores. A todos. Si yo me fui a mi casa, no cumpliste con tu responsabilidad de senador. Si dejaste la cancha libre, pues no puede venir a invocar hoy el error, como están queriendo decir, cuando no por error, negligencia, ¿verdad? Porque él mismo generó, por su propia negligencia, no puede venir a invocar el error. Entonces, la negligencia le es imputable al que se fue a su casa, al que no participó, al que no objetó. Y para más, ¿qué hacen? En la siguiente sesión, donde se pone a consideración el acta, cada vez que a nosotros nos convocan a una sesión ordinaria o extraordinaria, nos mandan el acta en la notificación a nuestra oficina o a nuestra casa de la sesión anterior, para que nosotros lleguemos y digamos, yo quiero hacer esta observación sobre este punto, y dejar para invocar después una nulidad. Nadie dijo nada, estuvieron presentes 43 senadores. Hoy venir a decir, voy a atropellar porque me parece nulo el acto, me parece un despropósito. Pero la votación fue nominal. Sí. Acá está la nómina.
los que están aquí en esta columna son los que votaron a favor A ver, y estos son los ausentes. Los que estuvimos presentes, 23 en total, y los ausentes que fueron 22. ¿Ahí tenés? Claro. Y esa es mayoría absoluta, es decir, unánime. Unanimidad. Ahora, ¿cuál es el otro argumento, Eduardo? Que no se distribuyó la copia. No, dice que no se distribuyó. Un tema, acá dice sesión extraordinaria y dice ausentes con aviso. Acá, ahí. Es decir, en la sesión extraordinaria ellos sabían, porque se le convocó al terminar la ordinaria, que es lo que dice el artículo 41, el presidente dice, te informo que ahora tenemos extraordinaria y venía a trabajar. Y yo tengo que justificar si voy a quedarme a trabajar o no. Entonces se hace ausencia con aviso. Y los que se retiraron dieron ausencia con aviso, y acá está, cada uno sus nombres, es decir, conocieron, se fueron, dejaron 23. Pensaron que no íbamos a tener que lo íbamos a hacer. Avisaron que no iban a asistir, que se iban. O sea, legalmente cumplieron todos los tiempos. Y Hugo Richard... sabían que había sesión, por eso lo avisaron. Claro, y Hugo Richard, porque hoy es el que le instalaron la partitura. Le mandaban decir. Claro, porque Horacio Cartes maneja como el director de coro, una partitura y las distintas voces que va a ir sonando. Hoy bajo, contralto, soprano y tenores. Como musicólogo y como senador. Claro, comenzaron a hablar, por ahí habló el de la justicia electoral, que era asesor, el UETI, después habló Lilian, y iban sonando las voces. La última voz es la del bajo, que aparece Hugo Richard diciendo, no señor, también es nulo, porque el 113 dice, ningún proyecto incluido en el orden del día, y lee así, y corta su lectura, no podrá ser considerado salvo resolución de la Cámara, otra vez la Cámara resuelve, sin haberse distribuido copias con 2 días de anticipación por lo menos. Fíjate, la decisión lo tomamos nosotros al estar ahí presente. Imagínate si hacemos esa hipótesis y declaramos nulo. ¿Sabes cuántas horas o días antes fue para elegirle a Robert? 2 horas. Vos sabés que hubo la intentona del cartismo con Gómez Berlangeri, ¿te acordás que hubo una convocatoria? Nosotros ni notificados. Le falló el quórum, no pudo ser presidente y nosotros al día siguiente en 2 horas. Imagínate si declaran la nulidad. ¿También declararían la nulidad de Robert, presidente? No le des esa idea. Pero vos decís, pero queda, ¿sabes qué cae, Enrique? Caen todas las leyes que hemos sancionado. Sobre la hora. Claro. No, todo lo que ha hecho la presidencia de Robert. No más vale. Entonces, es un despropósito, es un absurdo pensar siquiera la posibilidad de que eso pueda priorizarse y puedan dar un andamiaje a la justicia, porque van a recurrir a la justicia. Claro, tenemos que irnos a la pausa. Sobre ese punto la justicia no van a responder pero después. Lee cómo tiene que formularse el acta, está en el reglamento. Vamos a ir a la pausa. Volvemos y ya cerramos el programa. Dale, pausa rápido así. Bueno, estamos de vuelta y yo no quiero perder tiempo, le quiero preguntar al senador Peta porque... pues ya tenemos que irnos. No, porque fue el que desarrolló un poco más la teoría, ¿verdad? ¿Qué alternativa es lo que le queda al cartismo para anular la sesión del 25? Está ir por la fuerza a atropellar al Congreso, una posibilidad que no podemos descartar, ¿verdad? Pero la otra es la vía judicial. ¿Cómo viene la mano? Hacer la gran baqueta que hicieron con Enrique Baqueta, buscar un tribunal de cuentas, plantear la nulidad invocando el error o el dolo, que hablan tantos algunos, alguien le puso el discursito en la boca, pero no podemos hablar ahora porque es más extenso y mucho más técnico. Se viene una batalla política y judicial. Para mí eso... va a ir a lo contencioso administrativo. Sí, van a ir ahí... Para plantear una demanda, ¿cuánto es el plazo? 18. Entonces ha pasado todo. Si van a ir después por la nulidad a la acción de inconstitucionalidad, 9. Es decir, le estamos esperando más o menos con fundamentos cuando promuevan esta acción. Pero lo más importante aquí es que van a buscar incorporar judicialmente en el orden del día, el tratamiento de la enmienda, porque Robert, por el artículo 41, le va a rechazar. Entonces, mientras Robert esté, hasta el 1 de julio, no van a tener ninguna posibilidad de tratar el tema de la enmienda, porque en uso de sus atribuciones él va a rechazar. Entonces, por eso jugaron
en la imputación de Robert, en ver la posibilidad de inculparlo, de presionarlo, de destituirlo, que comenzaba a analizar, inclusive la gente del Frente Guazú, por ahí dice, estamos analizando, no es que descartaron o se opusieron, y realmente es preocupante la estrategia de atropellar la Constitución, las instituciones, las autoridades constituidas, y de hacer que el Poder Judicial, de alguna manera, se preste a atropellar un poder del Estado que ya tomó decisiones y no existe nulidad alguna. Adolfo, ¿vos pensás que el Poder Judicial está así tan arrastrado ya? El Poder Judicial está organizado por la Constitución Nacional para hacer servil al poder político, eso está claro, ¿verdad? Y el debilitamiento general de las instituciones y de las dignidades, ¿verdad?, hace que se pueda esperar no mucho del Poder Judicial. Pero yo creo que acá estamos ante una cosa así trágica, ¿verdad? Todo lo que se plantea en este proceso carece de seriedad. Pero las consecuencias que puede tener son muy serias por los perjudiciales, ¿verdad? Claro. Y yo creo que ellos no están contando con una cosa. Todo todavía lo están discutiendo dentro del marco de la burocracia precaria de las instituciones precarias. ¿Y qué otras consecuencias políticas pueden tener? ¿Qué pasa si hay una reacción ciudadana de rechazo al golpe constitucional? Digamos? Ellos dan por sentado que no va a Ellos parten de la base que no va a haber. Pero no tuvieron capacidad de defenderse de ninguna de las pocas que hubo. ¿Qué les pasó no pudieron defender al clan de control de la universidad con un movimiento estudiantil? No pudieron contener la destitución de Marta Lafuente por una jornada estudiantil, porque ya no tienen credibilidad para sostener eso. Yo te voy a retrucar eso, Adolfo, un ratito, antes de darle la palabra a Tito. Una cosita nomás. La jugada en la universidad, la jugada contra Marta Lafuente vino de adentro del régimen. Puede ser. Soto, el ministro de la Juventud, Soto, es uno de los que... Y bueno, alguien golpeó. Y golpeó de una manera movilizadora, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos también deben estar preocupados porque no pueden ser tan necios, ¿verdad? Y cuando hablo de ellos, hablo del oficialismo colorado, del Frente Guazú y del sector liberal llanista. O sea, todos juntos son responsables políticamente de ellos. Yo ya les llamo honor cartista. Sin uno de ellos, esto no progresa. No honor cartista. Acá la clave. Tito, para cerrar. Yo creo que esto va a generar una reacción muy fuerte de la ciudadanía. Yo presiento que es así. Las discusiones y los debates están cada vez más, digamos, intensos y polarizantes. Lamentablemente esta gente está ya acarreándole un perjuicio grande al país porque se percibe desde el exterior que hay un proceso de inestabilidad que no garantizan, no dan ninguna garantía jurídica, pero de luego los responsables serán los que llevan adelante un plan en contra de las instituciones democráticas. Así mismo. Y para cerrar, yo me voy con un mensaje que me parece categórico. Más de 10 gremios se pronunciaron en contra de la reelección vía enmienda en manifestaciones públicas. Cartes tiene descontento a las cooperativas, Cartes tiene descontento a los bancos, Cartes tiene descontento a el sector productivo con esta nueva modificación vía decreto del impuesto a la renta personal. Entonces uno dice, pero ¿y a quién lo que le tiene contento Cartes? Y bueno, a la gente que está en relación de dependencia con él, que tiene un cierto poder de movilización, pero creo que estamos perdiendo en el momento en donde no podemos juntar todas esas fuerzas descontentas para hacer una contestación al presidente de la República. Hemos podido y ese creo que es también trabajo de ustedes, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer nuestra parte, pero depende mucho también de la clase política, definitivamente. Yo te dejo acá todos los documentos. Muchísimas gracias. Lo vamos a usar como cuchillo y ¿cómo se llama eso? Flaga y... Nos vamos. Eduardo, gracias. Tito, gracias. Adolfo, muchas gracias. Muy amable. Nos vemos el domingo que viene. Así es. Que tengan una buena noche. Hasta luego.